Saludos participantes del curso EDU 604, Aprendizaje Humano e Instrucción. Estamos hablando en esta presentación, en esta clase virtual sobre la psicología del aprendizaje, quiero decir. Les habla su profesor Bernabe Soto y recuerden el hashtag del curso EDU 604. Como usted ya se ha dado cuenta, está tomando un curso que está relacionado con el desarrollo cognitivo y con los principios de la psicología educativa en la educación, en este caso, en la tecnología educativa, en el diseño del aprendizaje y diseño de la instrucción. Tenemos que entender que todos los que estamos en la rama de la educación es sumamente importante entender los conceptos de la psicología educativa porque estos son un andamiaje importante para desarrollar nuestros procesos educativos y para entender con qué tipo de población estamos trabajando. Una de las cosas importantes de esta presentación para continuar es que lo que vamos a ver en esta clase es tratar de dar una definición de desarrollo. Vamos a hablar un poco del cerebro y también vamos a hablar un poco del desarrollo cognitivo, porque estos son los pilares, ¿verdad?, para entender a fondo las bases conceptuales de las diferentes teorías del aprendizaje que vamos a estar estudiando aquí. Por lo tanto, vamos a comenzar entonces a tratar de darle una definición a desarrollo. En un sentido psicológico más general, nosotros tenemos que entender que en términos de desarrollo se refiere a una serie de cambios adaptivos ordenados que viven en el ser humano desde que nace hasta que muere. Nosotros tenemos que entender que el desarrollo se da en cuatro vertientes importantes. Primero está el desarrollo físico, segundo está el desarrollo personal y tercero está el desarrollo social. Cuarto y último, el desarrollo cognitivo. Nosotros tenemos que entender, compañeros, que todo esto comprende un valor importante en el desarrollo psicosocial de un ser humano. Por ejemplo, el desarrollo físico es importante en el desarrollo del niño, el desarrollo de la persona o el desarrollo personal, el desarrollo social donde se cría, ¿verdad?, cuál es su naturaleza. El desarrollo cognitivo es el desarrollo mental del estudiante. Tenemos que entender que todas estas tres vertientes dentro del desarrollo son sumamente importantes y hasta codependientes. Por eso es que si hay alguna parte del desarrollo del individuo, partiendo de estos cuatro componentes, hay algún tipo de fallo, algún tipo de issue o algún problema, se va a reflejar en otra etapa de su vida. ¿Está bien? También tenemos que entender que la maduración en el desarrollo es bien importante, porque la maduración son los cambios programados genéticamente que ocurren con el tiempo. La maduración va a surgir en cada una de estas partes donde el individuo se va a desarrollar. Por lo tanto, debemos de cuestionarnos tres preceptos o tres polémicas importantes dentro del desarrollo del individuo, dentro del desarrollo de la psicología del aprendizaje. Y son tres preguntas que debemos de hacernos y que vamos a contestar. La primera es, ¿cuáles son las fuentes del desarrollo? ¿Qué es el modelamiento del desarrollo? Y el tiempo. ¿Será demasiado tarde en el desarrollo? Son tres polémicas que aún siguen cuestionándose los científicos sociales, científicos psicopedagógicos en la actualidad. A pesar de que hay una serie de vertientes que nos ha demostrado que el campo de la psicología educativa ha ido evolucionando con el tiempo, pero siempre ha habido las mismas inquietudes. Por ejemplo, si vamos a contestar cuál es la fuente del desarrollo, tenemos que partir de dos cosas importantes. La fuente del desarrollo se da dentro de la naturaleza del individuo y dentro de su crianza. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos del ambiente, hablamos de donde se crió el niño. Es un clima frío, por decirlo así, que tiene un aspecto fundamental en el desarrollo del ser humano. Si es en un clima distinto, ¿verdad? Y la crianza sobre todo es importante porque la crianza le va a desarrollar la personalidad y el carácter del individuo y además le va a dar una serie de valores culturales
para que este individuo comience, ¿verdad?, a comportarse y a desarrollarse y a pensar cognitivamente de una manera distinta a una población. El aspecto social es sumamente importante. También, el modelamiento del desarrollo se mira en dos vertientes, la continuidad y la discontinuidad. La continuidad es que si ese modelamiento es continuo, y la discontinuidad es cuando se deja de ser continuo ese desarrollo del individuo. El tiempo, si es demasiado tarde, tenemos que entender que ahí existen unos periodos de crisis, unos periodos críticos en el desarrollo del ser humano que tiene que superarse. Si estudiamos las etapas del diferente, ¿verdad? Las etapas del desarrollo, las etapas de la misma psicología educativa, que fueron una vertiente importante en el desarrollo de la disciplina, lo vamos a entender más profundo. De eso vamos a hablar más hacia adelante. También las experiencias tempranas que puede tener ese niño, cuáles fueron esas experiencias, si fueron significativas, si fueron las experiencias necesarias para que hubiese un proceso de maduración adecuado, y sobre todo las experiencias tardías, que son las experiencias que, a pesar de que sean tardes, son fundamentales en el desarrollo personal, social y cognitivo de un individuo. Estos conceptos los pueden aclarar un poco más en el libro de Psicología del Aprendizaje de Wolf, así que les exhorto a que miren esa parte. Hay unos principios generales del desarrollo y son 3. Y primero tenemos que entender que las personas se desarrollan a un ritmo diferente, que el desarrollo ocurre en forma relativamente ordenada a pesar de todo y que el desarrollo sucede de manera gradual. Son 3 principios generales que debemos de tener en cuenta y debemos de respetar. Por lo tanto, partiendo ahora del otro aspecto de un órgano que es importante en nuestro desarrollo cognitivo, es nuestro cerebro, ¿verdad? Y es importante que nosotros entendamos cómo funciona el mismo y que rompamos unos mitos, porque, compañero y compañera, el cerebro es fundamental en el desarrollo del aprendizaje. Por lo tanto, algunos investigadores han descrito el cerebro como una jungla de capas y circuitos, como un sistema orgánico, interconectado y complejo. Y no se equivocaron, todavía en el siglo XXI no hemos estudiado a fondo lo que es nuestro cerebro. Existe el proyecto Cerebro en la Unión Europea. Estados Unidos, con el presidente Obama en el 2015, sacó una tajada de presupuesto de Estados Unidos porque se están empezando a cuestionar y a ver unos nuevos avances que se han desarrollado a través de la neurociencia. Por lo tanto, se le está dando más importancia al cerebro. Tenemos que partir de lo siguiente, compañeros, que el cerebro es el que coordina el equilibrio y los movimientos suaves que implican destreza. El cerebro desempeña un papel importante en las funciones cognitivas superiores, como el aprendizaje. Si hay una falla en esas funciones cognitivas superiores, sabemos y se ha demostrado que el aprendizaje puede tener algún tipo de dificultad. También debemos de mirar que tiene la capacidad para aprender información nueva, en especial la de tipo verbal. Y sobre todo que en nuestro cerebro se ha descubierto que se controlan las emociones. Por lo tanto, en el desarrollo del cerebro nosotros tenemos que mirar cómo funciona y tenemos que entender que para que surja el aprendizaje se debe de dar una serie de procesos neuroquímicos para que el aprendizaje se logre. Por eso es que le pongo aquí en este cerebro lo que es un proceso de sinapsis o intersección entre axón y dendrita de los neurotransmisores cuando llevan información de una neurona a otra. ¿Cómo es ese proceso? Como ustedes pueden ver aquí, el cerebro se compone de neuronas. Esas neuronas tienen una serie de ganchos, por decirlo así, o de conectores que se llaman dendritas, que son las que reciben los mensajes de otra neurona. Luego, esa neurona se va comunicando con la otra por medio del axón, que envía mensajes a otra célula, que es esta que está aquí, y la mielina que cubre al axón, que es esta parte que está aquí, que hace la transmisión de impulsos neurales para que se comunique una neurona a otra. Ese proceso de conexión, compañeros y compañeras, como un choque eléctrico, vamos a decirlo de esta forma, se llama sinapsis. Y ahí es que ocurre el aprendizaje, cuando se conectan una neurona con otra. Por lo tanto,
Cuando nosotros miramos nuestra vista del cerebro, de nuestro cerebro, cuando miramos la corteza, podemos ver que está el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Todas estas partes que están aquí son sumamente importantes en el funcionamiento de nuestro cerebro. Y como ustedes han podido observar, tanto en otros cursos, cuando salen a la calle, un funcionamiento, una parte de este cerebro que no funcione bien se va a manifestar en el ser humano. Yo les quiero que ustedes busquen en YouTube el video de TED de Alan Jones, un mapa del cerebro, para que ustedes observen hacia dónde se están dirigiendo las nuevas investigaciones para desarrollar el mapa del cerebro humano. Se le está dando mucha importancia a este cerebro, compañeros y compañeras, para que para arrojar luz a nuevos procesos, porque se ha descubierto hoy en día que el cerebro tiene un poder grande en el desarrollo del individuo. Por lo tanto, hay que entender también que nosotros no hemos estudiado el cerebro como se debe. Por lo tanto, aquí estriba y surge un nuevo movimiento para estudiar más a fondo esta parte o este órgano que es tan importante en nuestras vidas. Les exhorto a que vean ese video de TED, porque les va a arrojar luz sobre el proceso. Yo quiero que ustedes se lleven algo de este curso, y es que rompamos un mito. A nosotros se nos han dicho muchas veces que el hemisferio está dividido en dos partes, el hemisferio izquierdo y derecho, y no se han equivocado en decir que el izquierdo, la parte hemisferia del cerebro izquierdo, surge el racionamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, habilidad numérica y el control de la mano derecha. En el hemisferio derecho está la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional y el control de la mano izquierda. A nosotros nos han dicho que estas funciones, o que un cerebro se desarrolla más que otro. Compañero, eso es falso. Con las nuevas hallazgos de la neurociencia, todo se ha descubierto y nos han dicho que cada parte es importante del cerebro, que eso de estar desarrollando un área más que la otra, eso es falso, eso no existe. Así que rompamos ese mito, compañero. Si le vamos a dar una mirada a la neuroeducación, que es una disciplina que es nueva, para integrarla a este curso y se lleven un preview de lo que es esto y no nos quedemos perdidos, tenemos que entender que la neuroeducación tiene un enfoque sistemático de cómo ver la educación, porque están partiendo de los nuevos hallazgos, ¿verdad?, del estudio del cerebro humano gracias a la ciencia. Esta neuroeducación, con sus enfoques sistemáticos, pues nos desarrolla todo un sistema donde los componentes neurobiológicos, los componentes psicológicos y los componentes didácticos convergen para desarrollar una neurociencia y educación dentro de ese subsistema. Entra la información con energía y con los recursos, y la salida es información, energía y recursos. Eso es lo que se espera de la educación, ¿verdad? Quiero decir, de la neuroeducación con su sistema, enfoque sistémico, quiero decir. Les exhorto a que busquen más información sobre esto al respecto, porque es interesante lo que está pasando con esta disciplina. Los voy a dejar aquí porque en la próxima clase vamos a hablar del conductismo, de cómo el conductismo nos ha llevado a la psicología educativa. Espero entonces que hayan tenido un poquito más claro cómo vamos a estar trabajando en esta introducción de la psicología educativa, del curso que estamos trabajando, para luego adentrarnos al estudio profundo y formal de las teorías del aprendizaje. Así que les deseo mucho éxito en sus estudios.